Al senador Juan Carlos Romero Hicks. Con su permiso, señor presidente, distinguidos legisladores, buena tarde, secretario. Bienvenido de nueva cuenta a la Casa del Federalismo y también saludo a todos los maestros de México. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. Inicio este ejercicio recordando por qué y para qué existe la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal ante el Congreso. Somos un poder legislativo, no un querer legislativo. Y la rendición de cuentas del Ejecutivo al Congreso, en términos teóricos, es el diálogo entre poderes. Es condición indispensable de un Estado que se precia de ser democrático, pues es a través de este mecanismo como se activa el ejercicio efectivo de los frenos y contrapesos institucionales para el control del poder. Pero más allá de la densidad de los preceptos teóricos, de la ciencia política, el modelo horizontal de rendición de cuentas entre poderes sirve también, sobre todo en una patria atravesada por la desconfianza, para llevar luz ahí donde hay sospecha, ahí donde están apostadas todavía grandes regiones de penumbra, a las que en México la mayoría de las veces solo se llega mediante los reflectores direccionados por la sociedad civil o la prensa, y no por el cristal bajo el que debería actuar el gobierno. El resultado de este ejercicio de rendición de cuentas sirve además para identificar los puntos de encuentro en cuyo seno yace la materialización de las aspiraciones comunes, pero también desvela o devela el cariz de nuestras divergencias. Inicio por destacar nuestras zonas de convergencia. Las senadoras y senadores de Acción Nacional no seremos mezquinos en reconocer los resultados de una cosecha sembrada en tiempos aciagos. Injusto sería desconocer los méritos que reporta el Ejecutivo Federal en materia de cobertura educativa, becas, infraestructura, gasto, impulso a la inclusión y a la equidad educativas, la reformulación del modelo educativo, que incluye una inédita consulta respecto de sus ejes y contenidos, vinculación de los sectores educativo y laboral y demás áreas cuyos avances están desarrollados en el documento que doy por sentado, conocemos todos los que estamos en este recinto. Pero, así como para quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, nos resulta infame no reconocer los logros ajenos, infame, pero sobre todo vil, es la deliberada omisión de aquello que también ha sido parte del espectro educativo. Me refiero a esas cosas que, como dice un clásico, no se cuentan, pero cuentan al centro del sistema educativo y de fortalecer y dignificar el servicio profesional docente. Allí estaban y están el reiterado compromiso con asentar la equidad y la inclusión educativas y con acortar la distancia entre la educación y el mercado laboral. Pero, no me malinterprete, secretario, no es que subestimemos la importancia de comparar en el tiempo, pues sabemos que cuando se habla del crecimiento de la matrícula, no se trata de un cambio, sino que nosotros tenemos que recordar su mensaje de hace un año y podemos recurrir a la versión estenográfica y su discurso en los 5, ahora 6 pilares defendidos, y ahí está el compromiso para poder hacer las cosas de una mejor manera. Pero lo que no nos parece es que la rendición de cuentas se reduzca a comparar fotografías y no a narrar una película en la que sí es importante saber cuántos bebederos hay en las escuelas, pero más importante aún sería la franqueza de la autoridad educativa para informar sobre los hechos que han determinado el rumbo de la implementación de la reforma educativa. Y no es que pedir franqueza sea un favor, bien le haría al Ejecutivo releer el artículo 69 de nuestra Constitución, a manifestar el estado general que guarda la administración pública del país y no a exaltar las virtudes a costa de ocultar la ineptitud. Secretario,
se lo digo con firmeza. A este informe de gobierno le sobran laureles, pero le falta decoro. ¿Dónde están en sus páginas Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Jesús Cadena Sánchez Mesa, Alvin Jiménez Santiago, Omar González Santiago, Andrés Aguilar Sanabria, Yalid Jiménez Santiago, Óscar Aguilar Ramírez, Arrael Galán Mendoza, Antonio Pérez García, César Hernández Santiago, Silverio Sosa Chávez y Juvana Sarael Mendoza? ¿Dónde, secretario, están los nombres de las víctimas de Nochistlán? ¿En qué página está el relato de la responsabilidad de la dependencia a su cargo en esa tragedia? ¿O es acaso que al Ejecutivo Federal le parece no importante mencionar lo sucedido el domingo 19 de junio? ¿No merece dar cuentas de estos impactos de la reforma educativa? Acción Nacional, desde este Senado, contribuyó a tejer una reforma que abriera paso al pleno ejercicio del derecho a la educación de calidad y a la recuperación de la Rectoría del Estado, pero por ningún motivo respaldó que su aplicación desembocara en muertes y en desapariciones. El voto de los legisladores de Acción Nacional tampoco avaló violentar el derecho de niñas, niños y adolescentes a hacer efectivo su derecho a la educación, ni apoyó la instauración de un estado de terror contra los y las maestras con auténtica vocación de servicio. La reforma de 2012 y 2013 no vislumbró entre sus propósitos la restricción de libertades, el azote a la actividad económica de las ciudades, ni el golpe a los bolsillos de cientos de trabajadores. Y la lista de ausencias no se acaba. ¿Por qué no se revelan los arreglos que a media luz se han fraguado para hacer caminar la reforma? ¿A qué se debe que ni por asomo aparezca mención alguno a la reiterada denuncia del desdén a las listas de prelación en los procesos de asignación de plazas docentes? ¿Por qué ni con el pétalo de una coma se narran los alcances de esta renovada alianza de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Se ha reconocido hoy por el secretario, hay que desmantelar un sistema clientelar y corporativo que en ocasiones ha incurrido en corrupción. No se ha logrado. El sindicato atiende el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los trabajadores, pero no más. Las disposiciones sustanciales y transitorias de las normas que componen la reforma educativa decretaron derechos, estableciendo mecanismos para hacerlos exigibles y trazaron el contorno de un sistema educativo más justo y equitativo. Lo que no decretaron ni previeron las leyes, y cómo podrían, es que la impericia, el autoritarismo, la arrogancia y la intolerancia gubernamentales serían el eje de esa ejecución. Una ley puede estar bordada con hilos de oro, pero nunca logrará ser abrazada si su aplicación se mantiene entre telas de araña. Una ley no podrá legitimarse del todo si el capitán del barco con mano demanda que el mérito en la educación sea regla, el titular del Ejecutivo Federal, y con la otra justifica su deshonestidad académica haciéndola pasar por errores metodológicos. Y volvemos entonces a las ausencias del informe, secretario. Censurar y castigar el plagio académico también tendría que ser un tema de la película educativa. Reitero, el Poder Legislativo confeccionó buenas leyes, perfectibles en todo caso, pero su ejecución cayó en malas manos, en las manos que han hecho pender a esta reforma de acuerdos secretos, de cálculos políticos, de la especulación de funcionarios públicos, de la intriga entre ellos y de otras inconfesables maniobras pragmáticas reiteradamente negadas. Lo desconcertante es que el empeño en desmentir dichas maniobras ha provenido de quien ocupa el escritorio de Vasconcelos, pero no de los inquilinos del Palacio de Cobián. Grave sería en todo caso que usted, señor secretario, no haya sido enterado de tales pactos, pero mucho más grave sería que, sabiéndolos y estando en esta tribuna bajo protesta, venga aquí a faltar a la verdad. A nombre del PAN, le pido que explique a esta Asamblea el papel que la Secretaría de Educación Pública ha desempeñado en las tensiones, en las negociaciones para atender el conflicto magisterial. O nos diga de una vez si esperamos el turno de los secretarios Osorio Chong y Miranda Nava, para que ellos nos aclaren. Por otro lado, secretario, siempre hemos celebrado y aplaudido su actitud por reunirse con el Congreso.
Desde que usted tomó el encargo de dirigir la política educativa, hemos celebrado varias reuniones, pero nos preocupa que se quede en el papel y la foto. Los senadores de Acción Nacional hemos insistido en temas que han quedado en el aire. Destaco 5. 1. Pugnar por un presupuesto adecuado. Y hoy enfrentamos una reducción importante en aspectos indispensables de la reforma. 2. La revisión del modelo del Fondo de Nómina Educativa, el FONE, y el pendiente transitorio del FAEF, el Fondo de Aportaciones de Educación Básica, que no es una concesión, es un transitorio. La SEP creó una esquizofrenia patronal que no quiere revisar. Es una medida antifederalista, antidescentralización. Es la forma en que convirtieron la tesorería de la Federación en la pagaduría más grande de América Latina. Tercero, el federalismo y el arreglo institucional, que no es reunirse con gobernadores, es continuar la descentralización, que vino funcionando con bemoles, que se requiere ajustar, claro, pero hoy los gobernadores no pagan, no mandan y siguen siendo legalmente los patrones y ustedes no lo reconocen. 4, la inclusión de la educación normal a la reforma educativa. Es parte de un transitorio. La educación normal se mantiene ajena al proceso reformador y siguen exactamente igual las cosas. No podemos seguir menospreciando el pilar formador de los maestros. 5, dar certeza a la educación superior, y lo hemos comentado. Es la gran ausente del sexenio. Este nivel educativo requiere de un impulso, requiere del talento, del tiempo de los universitarios, de una legislación apropiada y de una reforma a fondo. Espero, secretario Nuño, que en este debate republicano entendamos que las diferencias, las denuncias y los cuestionamientos se vean con la madurez que a todos los invitan. Debatir no es reñir y discrepar no es reprimir. Y es justo por eso que me adelanto a lo que consistentemente se han utilizado en ocasiones por el gobierno como contraargumento en ejercicios análogos. Para Acción Nacional, plantarse frente al poder no nos exime de hablar con severidad y autocrítica de los regímenes pasados, pues mirar a través del espejo retrovisor a nadie exonera y a ninguno encumbra. Pero a estas alturas del camino, y sobre todo luego de no haber escatimado esfuerzo en el espíritu reformista del presidente Peña, la repartición de culpas es una fuga fácil para evadir los efectos de la incompetencia propia. Aún en este contexto adverso, al que hoy se le suma el castigo presupuestario, no se dude que para Acción Nacional sigue el compromiso con resolver los retos que plantea la reforma educativa y consolidar un proyecto humanista, integral, justo e incluyente. El mayor desafío, en cualquier caso, será que muchas manos que se tiendan y por muchos puentes que se construyan, diría Séneca, no habrá viento favorable para el que no sabe a dónde va. Es cuanto. Gracias, senador Juan Carlos Romero Hicks.